Muy buenas tardes a todos. Como siempre, les damos la bienvenida y el agradecimiento por estar aquí acompañándonos. Como saben, esta es la segunda jornada del taller de responsabilidades administrativas y defensa pública. El día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el maestro Felipe Aurelio Torres Zúñiga, quien es el fiscal anticorrupción del Estado. El tema que nos va a ofrecer el día de hoy es sistema anticorrupción y su tipología, así que esperamos que sea de gran utilidad para todo el trabajo que estamos armando desde la defensa para el tema de responsabilidades administrativas y sobre todo para el litigio estratégico en el tema. Sin más, le agradezco mucho al maestro Felipe su presencia, su colaboración, su apoyo, y le cedo la palabra al licenciado Herminio para efecto de que nos lea un poquito su semblanza. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Nació en San Luis Potosí el maestro Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Es un digno egresado de la licenciatura en Derecho y maestría en Derecho Constitucional y amparo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Además cuenta con maestría en Administración de Justicia, la cual cursó en el Instituto de Estudios Judiciales, Promoción y Desarrollo de los Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Fue docente certificado en el nuevo sistema de justicia penal y adversarial por la CETEC. Cuenta con diplomados en justicia para adolescentes y el sistema acusatorio adversarial y justicia alternativa. Fue presidente fundador de la agrupación política estatal Joven en Revolución y presidente de la Asociación de Jueces del Poder Judicial del Estado. Dentro de su trayectoria profesional, se ha desempeñado como auxiliar jurídico de la Secretaría General de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, actuario adscrito al Juzgado Menor Mixto de Soledad de Graciano Sánchez, secretario de Estudio y Cuenta, comisionado al Juzgado Segundo Civil, secretario de Estudio y Cuenta, comisionado a la Quinta Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, región centro altiplano de nuestro estado. Juez mixto de primera instancia con residencia en Santa María del Río, juez segundo del ramo familiar con residencia en el primer distrito judicial, juez de control de tribunales de juicio oral adscrito al Centro de Justicia Penal Regional en San Luis Potosí. En los últimos años se ha desempeñado como magistrado supernumerario en funciones de numerario adscrito a la tercera sala en materia civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, secretario ejecutivo de Vigilancia y Disciplina del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, magistrado supernumerario en funciones de numerario adscrito a la primera sala en materia penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Actualmente se desempeña como nuestro fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción. Es una pequeña reseña del maestro Felipe Aurelio Torres Zúñiga. Bueno, sin más los dejamos con el maestro para escuchar su disertación. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a los maestros José Herminio Gallardo y al maestro, muy estimado amigo Jaime Gutiérrez Barrios. Les agradezco a todos la atención de estar presentes para que su servidor los aburra un rato con este tema. Espero que no sea mucho el aburrimiento. Y bueno, vamos a empezar un poquito. El tema referido es sistema anticorrupción y su tipología. Respecto a este tema, consideré oportuno remontarnos un poco al dictamen de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Participación Ciudadana, de Gobernación y de Estudios Legislativos del Senado de la República. Es un documento muy completo en donde dichas comisiones analizan con puntualidad todas y cada una de las propuestas de reforma que hicieron diversos diputados, PRD, PT, Partido Acción Nacional, y también diversos senadores en ese entonces, pertenecientes también al Partido Revolucionario Institucional, igual al Partido Acción Nacional,
y entre otros partidos. De este documento es dable rescatar lo que se refiere por parte de los senadores integrantes de esas comisiones en cuanto a la finalidad de la integración de ese esquema nacional anticorrupción. Hacen énfasis en lo relativo a los aspectos de fiscalización, de investigación, de control, vigilancia, sanción y transparencia, así como rendición de cuentas y participación ciudadana. Estos últimos puntos no son tan invocados en las leyes general del Sistema Nacional Anticorrupción y en la relativa a la ley estatal, pero quiero referirles en este punto que son materia muy importante para lo relativo a este sistema que estamos viendo. La transparencia abona sin duda para que todas las autoridades hagan públicas y así la ciudadanía pueda conocer, por ejemplo, el destino de los recursos que están erogando. Es también a través de esta transparencia que se facilita a los integrantes de la sociedad civil el poder exigir a los ciudadanos cuentas respecto de esas funciones que legalmente tienen encomendadas, y también abre la posibilidad para el ciudadano de ejercer con mayor eficacia, con mayor prontitud, un grado de participación que ayude a tener un mejor gobierno. Entonces, los senadores y los diputados pensaron en esta reforma como un instrumento que no solamente se circunscribiera, que no solamente invitara a la participación al funcionariado público, sino que también tuviera una intervención permanente, constante, por parte de toda la ciudadanía. Un punto importante también, y que ya lo veíamos en la ocasión anterior con el maestro Arias, en parte, pues es el destacar que la naturaleza de la actuación de este sistema de coordinación, en particular en cuanto a la función relativa a emitir recomendaciones a las autoridades, no disminuye para nada las facultades que cada una de las autoridades que tienen convergencia o participación al seno del sistema legal y constitucionalmente están obligadas a realizar. Ellos seguirán realizando todas estas funciones que les están previstas, atribuidas, y precisamente es en base o con base en esas funciones que se va a poder enriquecer el sistema anticorrupción, ya a nivel estatal, ya a nivel local. Se establecieron también diversas atribuciones a nivel constitucional a favor del Congreso para legislar y establecer lo conducente en este sistema anticorrupción. Entre ellas, bueno, la obligación de que incluso organismos autónomos, como lo son la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, así como el Instituto Nacional Electoral, tengan un órgano interno de control. También muy importante lo que se estableció en el artículo 73 de la Constitución Política Nacional, en donde de manera expresa en la fracción 24ª se establece precisamente la atribución específica de competencia exclusiva del Congreso para expedir la ley general que establezca el sistema de coordinación nacional anticorrupción a que se refiere el artículo 113 del propio ordenamiento máximo. Esta atribución
es muy importante, ya lo veremos con un poquito de mayor detalle en lo subsecuente, porque a virtud de lo que se establece en esta fracción, pues bueno, las entidades federativas se ven limitadas o constreñidas a establecer en su legislación básicamente una equivalencia de lo que el legislador federal ha propuesto en esa ley del Sistema Nacional Anticorrupción. Se establece también la competencia que ya veíamos la semana anterior por parte del Tribunal Federal de Justicia Administrativa en cuanto a ya no solamente conocer de los conflictos entre los entes públicos, estatal y particulares, sino también ya se le atribuye, virtud de esta reforma, el resolver las cuestiones de responsabilidades administrativas que la ley determine como graves, ¿sí? Incluso también resolver las sanciones que pudieran corresponder a particulares que participen en actos vinculados a dichas responsabilidades. Y también como facultad del Congreso se establece lo relativo a expedir la ley general para la distribución de competencias entre los órdenes de gobierno, en particular federal y estatal, para establecer las responsabilidades administrativas de los servidores públicos. Este punto también es muy importante y es un punto que en la Fiscalía Especializada hemos estudiado constantemente y me permito decirles que es un punto que es hasta la fecha inacabado, porque virtud de esta disposición nos abre la pauta para establecer la competencia de las autoridades federales o estatales para conocer, investigar, en el caso de nosotros, lo relativo a los delitos relacionados con hechos de corrupción. Aquí, a través de esta fracción de este artículo 79, se establece la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para fiscalizar directamente los recursos federales. Pero también se establece y se hace una precisión muy puntual en ese dictamen de las Comisiones Unidas, que se le quita o se hace la precisión relativa a que las participaciones federales no tienen una calidad de recursos nacionales. Por lo tanto, ¿sí?, se establece en este subrayado en específico que en los términos que establezca la ley y en coordinación con las entidades locales de fiscalización o de manera directa según se establezca en la ley y a través de los acuerdos correspondientes entre Federación y Estado que corresponda, pues también se va a poder fiscalizar, vigilar lo relativo a las participaciones federales. Esto, insisto, lo vemos con mucha regularidad en la Fiscalía. Este es un ejemplo claro, algunas denuncias que se han presentado en contra de autoridades municipales. Tenemos que esclarecer de inicio si se trata de participaciones o de aportaciones federales. Si son, por ejemplo, aportaciones federales que corresponden, por gracia, a algún rubro del ramo 33, pues bueno, entonces por disposición específica de la Ley de Coordinación Fiscal en su artículo 49, último párrafo, las responsabilidades administrativas, civiles y penales en que incurran los servidores públicos federales o locales por el manejo o aplicación indebidos de esos recursos serán determinadas y sancionadas por las autoridades federales. Esto es, hay una incompetencia que de origen, pues bueno, a nosotros nos impediría, ¿sí?, de facto, materialmente, el poder llevar a cabo las investigaciones con mayor profundidad. Lo podemos hacer y alegar, en su caso, que hay el principio de unidad y que las actuaciones son válidas, sí, pero bueno, estaríamos a disposición de lo que tuviere o pudiera resolver
un juez en esta tesitura. Es un punto importante también establecer lo que refiere el artículo 79 de la Constitución a través de esa reforma. Señala que la Auditoría Superior de la Federación, derivado de sus investigaciones, podrá o deberá promover las responsabilidades que sean procedentes ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. Decir respecto a este rubro que la Ley de Responsabilidades Administrativas le otorga, en cuanto hace al Estado, una participación muy activa tanto a la Contraloría como a la propia Auditoría, para que acompañen, permítanme decirlo de esa manera, para que acompañe, en este caso particular, a la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, en la investigación y aún como parte interesada en el procedimiento judicial a que haya lugar. Esto, bueno, sin duda, considero que es un gran avance que estas autoridades tengan esa legitimación para poder vigilar todo el procedimiento que la autoridad investigadora o persecutora penal pueda realizar, para que se cerciore que efectivamente de inicio se estén haciendo las cosas y en segundo término que las cosas se estén haciendo de la mejor manera, y de no ser así, pues bueno, poder aportar todos los datos correspondientes para que la investigación y en su caso el procedimiento judicial pues llegue a buen puerto. El artículo 109 de esa reforma constitucional que estamos tratando establece cuestiones muy trascendentes, establece los diversos procedimientos que pueden ser seguidos a los funcionarios públicos. Y en ese contexto tenemos que en su fracción primera establece lo relativo al juicio político. En la fracción segunda, lo relativo a la investigación y sanción por la comisión de delitos, ¿sí?, por cualquier servidor público o particulares. Lo relativo a la fracción tercera, la aplicación de las sanciones administrativas a servidores públicos. Esto es más atinente a las contralorías. La cuestión específica que ya veíamos, que las contralorías, los órganos internos de control, el nombre correcto que, o de la nueva denominación que se le da a estos órganos a través de esta reforma, pues y la Auditoría Superior son los encargados en aquellos casos de faltas no graves de realizar la investigación y sustanciación del procedimiento, ¿sí? Y bueno, en su caso resolverlo, y para las causas graves será el propio Tribunal de Justicia Administrativa quien tenga que resolver las mismas. Una cuestión muy particular y dada pues bueno, la independencia y la autonomía del Poder Judicial es lo que se establece en ese párrafo relativo a la atribución del Poder Judicial para llevar a cabo su investigación, su substanciación y la sanción en cuanto a las responsabilidades de sus servidores judiciales. Esto es, no participan como tal los órganos de la Auditoría Superior o de la Contraloría del Estado, sino que el propio Poder Judicial tiene sus herramientas, sus instituciones para llevar a cabo estos procedimientos administrativos de responsabilidad, ¿sí?, o bien las quejas administrativas correspondientes, que estas, bueno, son la investigación y la sustanciación es por parte de la Secretaría Ejecutiva de Vigilancia y Disciplina, del propio Consejo de la Judicatura, y en el caso de la resolución de estos procedimientos administrativos, pues bueno, ya toca a los señores consejeros, a las señoras consejeras, resolver los mismos. Esta cuestión fue materia de conversación con una compañera abogada en la ocasión anterior respecto a si
la investigación, substanciación y en su caso, la resolución de un procedimiento administrativo impide o veda que el órgano persecutor penal, en su caso, esto es la Fiscalía, pueda realizar las investigaciones correspondientes, atendiendo al principio de que pues nadie puede seguir un doble juicio por un mismo hecho. Es a través de este párrafo del artículo 109 constitucional que encontramos, al menos en mi criterio, ustedes tendrán una respuesta mejor, la respuesta. En este párrafo se establece que los procedimientos de diversa índole, ¿sí?, se desarrollan de manera autónoma. La condicionante que yo le veo aquí es que puedan llevarse, sí, uno u otro, pero que no se podrá imponer la sanción de la misma naturaleza que haya lugar, por ejemplo, en el administrativo o en el penal. Al respecto, pues bueno, está esta tesis que es aislada. Ahí ustedes ven el número de registro, lo dejo para que si gustan anotarlo. Insisto, es una tesis aislada, es una tesis del año 2009, pero es una tesis que emite la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y aquí se establece que, bueno, que como ejemplo, el procedimiento administrativo de responsabilidad es independiente del juicio político, por lo que pueden instaurarse ambos y sancionarse en ambos, ¿sí? Y en contraposición, tenemos esta otra tesis, ya más reciente, considero yo un poco más apegada a los derechos humanos, al principio pro persona, principio pro reo, que establece, pues de manera clara, considero yo, que no pueden coexistir esos tipos de procedimientos, ¿sí? Esto al referir que es necesario que no exista la identidad de sujeto, hecho y fundamento. Pues bueno, si no existe identidad de sujeto de inicio, pues estamos hablando de otra persona y considero entonces ya no se verifica el principio de no bis in idem. Esta disposición también es bien importante y para nosotros en la Fiscalía sí ha representado algo de inercia, de dificultad, porque las autoridades bancarias, en particular las autoridades hacendarias, no son proclives a otorgar la información que las autoridades investigadoras en este nuevo contexto constitucional necesitamos, ¿sí? Necesitamos los datos relativos a los bienes que pueda tener algún servidor público investigado, ¿sí? Los datos del pago de sus impuestos, de qué declaró de ingreso, para entonces nosotros poder confrontar, por ejemplo, algo muy claro en el enriquecimiento ilícito, si esa información que dio a esas autoridades hacendarias, por ejemplo, o si el dinero que tiene en los bancos corresponde con su ingreso. Este artículo establece de manera medular que el secreto bancario y el secreto fiscal no serán aplicables a las autoridades investigadoras de responsabilidades administrativas ni de hechos de corrupción. Como argumento para impedirnos el acceso a esa información, se cita una tesis que es la que ustedes ven en la parte superior, la tesis aislada primera, 71ª, del 2018, en donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el Ministerio Público no puede acceder de manera directa a la información bancaria. Se estableció aquí
que la fracción segunda del entonces artículo 117, si no me equivoco, de la Ley de Instituciones de Crédito, es inconstitucional, pero sí se hizo la anotación, la acotación de que ellos, siempre y cuando esa información que llegara a requerir el Ministerio Público tuviera como origen un dato proporcionado de manera directa por la víctima. Esto es, si la víctima le da el número de cuenta, por decirlo en términos llanos, a la autoridad ministerial y le dice, necesito que me investigues esta cuenta, es ahí donde la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que esa actuación es inconstitucional y no puede, por tanto, ustedes lo saben, tomarse en consideración en el procedimiento correspondiente. Esa es, insisto, la principal razón, el argumento toral que se nos ha brindado, que se nos está brindando, ya vamos sorteando ello, para no compartirnos la información correspondiente. Pero lo importante aquí es que con posterioridad, la misma primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una resolución en el amparo en revisión 971-2019, en donde se establece que fuera de ese caso que estableció en la primera resolución, ¿sí?, lo modula muy en específico, hace esa distinción de modo muy expreso. Fuera de ese caso en particular, conforme al artículo 117, la fracción ya referida segunda, ahora artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Ministerio Público sí puede solicitar la información bancaria de manera directa a los bancos, directa a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esto es, la no obligación de recurrir a la autoridad judicial para que a través de la misma se haga la solicitud. Y considero que este último criterio de la Corte, que se refiere a cuestiones genéricas, esto es, no se refiere en específico a los delitos de corrupción, pues se ve con mayor grado robustecido y nos permite con mayor profundidad, con mayor certeza al obtener esa información, con sustento en el artículo 109 constitucional, párrafo último, que ya hemos referido. Bien. Entremos ahora un poquito a lo relativo al Sistema Nacional Anticorrupción. Cabe referir que, bueno, este esquema jurídico dotado por el Congreso, pues bueno, obedece a instrumentos internacionales como lo son la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención para combatir el cohecho de servidores públicos y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción. Incluso en el propio tema, que el artículo 27, pues uno establece la obligación del Estado mexicano para contemplar también lo relativo a un régimen anticorrupción en materia de comercio internacional, sí, pero que sin duda involucra a los funcionarios estatales. Bien, en el artículo 113 constitucional se establece el Sistema Nacional Anticorrupción como la instancia de coordinación entre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la prevención, detección, sanción y agregaría yo también la investigación de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos. Para el cumplimiento de su objeto, establece bases mínimas, como lo relativo a contar con un comité coordinador y con un comité de participación ciudadana. En el comité coordinador, pues bueno, podemos encontrar a los titulares, en el caso nacional, los titulares de la Auditoría Superior de la Federación, de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, de la Secretaría de la Función Pública, que es la Secretaría del Ejecutivo Federal responsable del control interno de las dependencias, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Refiere aquí
el INAI, el presidente del organismo garante que establece el artículo 6 de la Constitución, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y otro del Comité de Participación Ciudadana. El Comité de Participación Ciudadana está compuesto por 5 ciudadanos electos a través de un comité de selección y bueno, cuyos requisitos y las bases de la convocatoria vienen muy puntualmente establecidas tanto en la Ley General del Sistema Nacional como también en la ley del sistema estatal. Referir aquí un poquito la estructura de este comité coordinador y del comité de participación ciudadana. El comité coordinador juega con 2 cachuchas, si me permiten parafrasear al maestro Arias, ¿sí? Por un lado, pues bueno, el encargado de coordinar a todos sus integrantes para establecer esas políticas públicas de prevención, detección, investigación y sanción de los hechos de corrupción y de las responsabilidades administrativas, pero también juega el papel de órgano de gobierno de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional o del Sistema Estatal Anticorrupción. La Secretaría Ejecutiva es el órgano público de naturaleza descentralizada que se encarga de auxiliar, de proporcionar los insumos tanto al Comité de Participación Ciudadana como al Comité Coordinador. Es el articulador, si me permiten llamarlo así, de las 7 sillas que están en el sistema para brindar, para obtener, mejor dicho, información de cada uno y en su momento compartirla entre todos para que con base en esa recopilación de información, entonces el comité coordinador puede establecer esos principios, esas bases generales, esos procedimientos y esas políticas públicas tendientes a prevenir, detectar, sancionar, antes investigar este tipo de conductas. Vamos a ponerlo como en un término de escalas. El comité coordinador es por una parte de esa articulación el órgano supremo, ¿sí? Pero es el órgano supremo y cabe destacar porque también tiene, se involucra en él y no solamente como un asiento más, sino que lo preside una persona que es integrante del Comité de Participación Ciudadana. Y por otro lado está el órgano de gobierno, ¿sí? Que es el propio comité coordinador, que lo auxilia a su vez la comisión ejecutiva del secretariado ejecutivo. Esto es, digamos que son por fases. El articulador primario es el secretario técnico del secretariado ejecutivo. Él le propondrá a esa comisión ejecutiva que se integra por el propio secretario técnico y por los integrantes del Comité de Participación Ciudadana, exceptuando a su presidente, ¿sí? Él le proporciona los insumos para que esta comisión ejecutiva, a su vez, pues le facilite esas propuestas de prevención, de detección, de recopilación de información al comité coordinador. Aquí se establece en este propio artículo 113, en la fracción tercera, las principales funciones que tiene el comité coordinador del sistema. Está, pues bueno, el establecimiento de mecanismos de coordinación con los sistemas locales, el diseño y promoción de políticas integrales en materia de fiscalización, la determinación de los mecanismos de suministro, intercambio, sistematización y actualización de la información que sobre estas materias generan las instituciones. Es lo que refería hace un momento y que tiene relación con lo que comentábamos al inicio de la charla. Cada ente integrante del comité coordinador
tiene unas funciones muy específicas. Por ejemplo, en materia de sanción, pues el Consejo de la Judicatura correspondiente, ya sea a nivel federal o estatal, se encargará de brindar la información al secretario técnico, ¿sí? Respecto de cuántos funcionarios judiciales, por ejemplo, fueron sancionados. Pero también se establecerá el mecanismo para que el Poder Judicial, a través de ese Consejo de la Judicatura, pues le informe cuántos servidores públicos fueron sancionados ya no solamente por responsabilidades administrativas, sino por delitos, o cuántos particulares, ¿sí? Esta información, entonces, a su vez, lo ideal y lo que persigue el propio sistema es que se suba a la plataforma digital nacional para que esto pueda ser consultado por las autoridades, ¿sí? Y puedan cumplir con todas y cada una de las obligaciones que el propio sistema les impone. Por ejemplo, y lo que en relación con lo que decía el maestro Arias en la sesión anterior, si un funcionario público, si un servidor público cometió alguna falta administrativa grave en Yucatán, es claro que en estricto apego a la ley no pudiera ser contratado en ningún otro estado de la República. Sin embargo, lo cierto es que debido a lo reciente del sistema, a lo precario del recurso estatal, llámese federal o de las entidades federativas, pues bueno, esta plataforma digital nacional aún no acaba de consolidarse. Entonces, si no se tienen esos datos subidos, déjenme decirlo así, en el sistema, pues si aquel funcionario, aquel servidor público que cometió alguna falta en Yucatán, viene a buscar trabajo aquí, nosotros buscamos en algún instrumento que no es la plataforma digital nacional, porque no tenemos todavía ello, pues no vamos a obtener la información de manera fidedigna de que este funcionario fue inhabilitado, por ejemplo, y entonces vamos a incumplir con la obligación legal, ¿sí? Que incluso amerita responsabilidad penal de contratarlo. Entonces, sí es muy importante que esta plataforma digital nacional pues pueda tener ya operatividad para que se pueda cumplir con los fines esenciales del sistema nacional. Me voy a permitir referirles un poquito. Esta plataforma digital nacional se encuentra prevista en el artículo 49 de la Ley General y establece 6 subsistemas, ¿sí? De información. El primero de ellos es el de evolución patrimonial, de declaración de intereses y constancia de presentación de declaración fiscal. Este sistema ya está operando en nuestro estado, entró en marcha aproximadamente a inicios de este año y bueno, conforme a ello entonces ya todos los entes públicos, en la medida de las posibilidades económicas y tecnológicas, pues tienen que ir accediendo a esta plataforma. Se dice muy fácil, pero realmente las instituciones públicas están enfrentando un reto económico mayor para poder migrar de aquellos sistemas que se tenían para hacer las declaraciones públicas de los funcionarios al sistema actual que establece la plataforma digital nacional. No soy perito en materia de tecnología, pero entiendo que sí involucra requisitos muy técnicos, muy específicos para poder enlazar esas declaraciones al sistema nacional. No es tan fácil migrar los datos que ya se han vaciado en esas plataformas anteriores que tenía cada uno de los entes, llámese Poder Judicial, llámese Contraloría General del Estado o incluso algunos ayuntamientos al nuevo sistema. Entonces, bueno, ahí vamos avanzando en ello. Desafortunadamente, no todas las instituciones públicas
tenemos pues el recurso para poder acceder al cumplimiento de este sistema, que lo tenemos que hacer, esperemos sea en breve término. Una cuestión también aquí resaltable respecto de esta disposición es que ya los órganos internos de control no, y el propio sistema, ¿sí?, no van a ver limitada su atribución o su obligación únicamente con que el funcionario público presente su declaración patrimonial, sino que ya también los órganos internos de control deben tener un área o un funcionario que evalúe ese sistema de evolución patrimonial para que en caso de que se detecten discrepancias entre sus ingresos, ¿sí?, y lo que está egresando económicamente, pues bueno, dé cuenta a la autoridad correspondiente y se inicie la investigación a que haya lugar y que pues bueno puede acabar en alguna sanción para el servidor público. El segundo de los sistemas es el de servidores públicos que intervengan en procedimientos de contrataciones públicas. También, bueno, para que la autoridad fiscalizadora y el propio sistema pues tenga conocimiento de ello y pues ahora sí que se le esté observando con lupa respecto de su actuar. Que sea un actuar ético, apegado a la norma y que pues no se preste a que sus ingresos sean ahí criticables por esa cuestión de que él intervenga en esos procedimientos de contratación. El tercer sistema es el Nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados. En este sistema, pues bueno, cabe destacar, y ustedes lo saben muy bien, ya se publicarán en su caso los nombres de los servidores, no solamente que sean investigados, sino que ya haya una resolución firme en su contra que no pueda ser modificada o revocada por ningún procedimiento, pues dado el derecho que tienen ellos de sus datos personales y que no se vea afectada su imagen pública. El cuarto, pues, el Sistema de Información y Comunicación del Sistema Nacional y el Sistema Nacional de Fiscalización. Este Sistema Nacional de Fiscalización también juega un papel muy importante, permítanme llamarlo así, es un subsistema dentro del propio Sistema Nacional. Ellos se encargan de, pues básicamente, fiscalizar que el manejo, el depósito y el egreso de los recursos públicos se haga de manera correcta. En este interviene, pues en el caso de nuestro estado, la Auditoría Superior y la Contraloría Estatal. El quinto sistema es de denuncias públicas de faltas administrativas y hechos de corrupción. Este sistema también, pues bueno, sí tiene un grado de complejidad. Necesita ser muy bien operado, muy bien planeado. Dada pues bueno, las medidas cautelares o de protección que se puedan pedir por parte de las víctimas ofendidos, es en mérito de ello entonces que sí necesita ser un sistema en el cual tan inmediatamente sea presentada la denuncia, ¿sí?, pues también inmediatamente se dé conocimiento de ello al órgano investigador correspondiente, insisto, para que en su caso de haber solicitud, por ejemplo, de una providencia precautoria de embargo de bienes, pues no quede ahí como una cuestión ilusoria, sino que a través de ese conocimiento inmediato pueda ejercerse de manera breve la petición ante la autoridad judicial y esos recursos que en su caso, esos recursos distraídos indebidamente, que en su caso puedan estar identificados en alguna cuenta, no vayan a ser trasladados a otra y con eso se pierda esa oportunidad que tiene el Estado para recuperar los activos que indebidamente han sido sustraídos por servidores públicos. Déjenme decirles, también comentar que respecto a este punto, sí hemos visto en la Fiscalía la necesidad de una reforma, ya sea legal o constitucional, en cuanto a hacer más expeditos, más rápidos esos procedimientos de providencias precautorias. La información que solicitamos a la Comisión Nacional Bancaria de Valores puede tardar la respuesta alrededor de 2 meses, 3 meses, ¿sí? Y sí,
puede arrojar en esa información que nos den que efectivamente en determinada cuenta hay tal cantidad de dinero susceptible de ser asegurada. Pero ya cuando nos llega a nosotros, pues lo más seguro es que ese dinero migró, ¿sí?, a otros bancos o a otras personas. Entonces, sí es una cuestión muy importante, consideramos en la Fiscalía, el que en materia de recuperación de activos puedan darse procedimientos más expeditos para hacer con éxito estos procedimientos. Referir también que los comités coordinadores de los sistemas, tanto nacional como estatal, tienen como una de sus principales atribuciones el emitir el Plan Nacional de Prevención para hechos de corrupción. Tienen también la facultad, ya lo referíamos al inicio, de emitir exhortos a las autoridades, ¿sí?, pedirles información respecto de hechos en materia de corrupción, pues para en su caso emprender las investigaciones conducentes. Y también tienen la obligación de rendir, o tenemos la obligación como integrantes del sistema, de rendir un informe anual de todas las actividades que se han realizado en pro de pues una administración pública eficiente y ética. Es también a través de este informe en el que confluyen todas las actividades de estos 6 órganos públicos que están involucrados en el sistema, que pueden realizarse los intercambios de esos datos, ¿sí?, y que estos órganos podemos proponer las recomendaciones atinentes para que determinado ente público evite, ¿sí?, prevenga o en su caso remedie los actos que dan origen a responsabilidades administrativas o que dan origen o que pueden darlo a delitos relacionados con hechos de corrupción. Bien, en este esquema entonces tenemos que, virtud de lo que se estableció en la reforma constitucional del año 2015, pues en 2016 se emitió la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción. En mayo del 2017 se emite nuestra propia legislación, ¿sí?, y ya con posterioridad se emite lo relativo al Estatuto Orgánico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y el propio reglamento interior de esa Secretaría Ejecutiva de la que ya hemos hecho referencia. Bien, entremos ahora entonces a lo relativo a la tipología del sistema anticorrupción. Como veíamos la sesión anterior, y ya lo trataba el maestro Arias, no voy a abundar en ello, pues bueno, está lo relativo a las conductas no graves previstas en el artículo 48 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para nuestro Estado. Y también están las conductas establecidas en graves, establecidas en el artículo 51 al artículo 63 de ese propio ordenamiento. Muchas de ellas, incluso con la misma denominación y con la misma tipicidad, ¿sí?, que establece el Código Penal del Estado en su capítulo 16. Es en este título 16, del Código Penal del Estado que se establecen todo el catálogo de delitos relacionados con hechos de corrupción, de los cuales deben de conocer las autoridades penales. En este título se prevén los artículos, los delitos de abuso de autoridad y de tortura. Se quedan fuera en virtud de lo que establece el reglamento interior de la Fiscalía, pero muy en particular, y en tratándose de tortura, ustedes lo saben bien, debido a que el protocolo correspondiente para la investigación de este tipo de delito, pues establece que deberá de ser una autoridad especializada la que dé curso a la investigación. ¿Por qué? Pues bueno, por la razón de que los propios ordenamientos internacionales, inclusive,
establecen que es este órgano investigador especializado quien debe tener las herramientas necesarias para darle tratamiento, ayuda psicológica, médica a toda víctima de delito de tortura. Es en mérito de ello, entonces, insisto, que pues la Fiscalía Anticorrupción no está en condiciones de seguir la investigación por este delito. Incluso también por lo que establece la Ley General para prevenir este tipo de delitos, en cuanto a que inmediatamente que la autoridad ministerial especializada tenga conocimiento de este tipo de delito, debe dar aviso, ¿sí? Debe anotar el mismo en el registro correspondiente para que quede pues debidamente sustentada esta situación a nivel nacional para las cuestiones estadísticas y más que estadísticas, las cuestiones pues de propia reparación de los hechos que deban realizar las autoridades correspondientes. En estas disposiciones del título 16 es relevante establecer o referir al artículo 318 que establece de modo categórico, por decirlo en palabras llanas, que toda persona que preste un servicio, no importa la naturaleza que sea en la administración pública, se le va a dar el carácter de servidor público, ¿sí? Por honorarios, o asimilables a honorarios, toda persona tendrá ese carácter. Establece también que este catálogo, estos delitos previstos en este catálogo son perseguibles de oficio. Y aquí me gustaría comentar un punto con ustedes. En relación con ello, debemos entender el Acuerdo General 9 del 2020, a través del cual el fiscal general estableció los lineamientos para el acceso a los criterios de oportunidad. En el artículo 4 de este acuerdo general se establece que esos criterios de oportunidad no operan en delitos que afecten gravemente el interés público, contemplando entre ellos todos los hechos delictivos en materia de corrupción de los que conoce la Fiscalía Especializada. ¿Qué tanto será oportuno e idóneo esta veda, esta prohibición, considerando que en muchas de las ocasiones los delitos de corrupción no solo involucran a una persona, sino que es un grupo de personas los que están inmiscuidos, lo que se llaman las redes de corrupción? Si a través de los criterios de oportunidad la autoridad ministerial pudiera obtener información de alguna persona involucrada en esas redes y con base en ello darle algún beneficio para capturar, llamémosle así, al pez gordo o al pez mayor, insisto, ¿qué tan conveniente entonces es que se veden estos criterios de oportunidad? Y atendiendo entonces también a ese acuerdo de la Fiscalía, podríamos preguntarnos si en los delitos de corrupción proceden los acuerdos reparatorios, ¿sí? Esto atendiendo a las exigencias del artículo 187 del Código Nacional. Esto es, los acuerdos reparatorios son delitos que se persiguen por querella, requisito equivalente de parte o que admiten el perdón de la víctima o el ofendido. Como ya vimos, estos son delitos de oficio. Son delitos dolosos, ¿sí? Y donde pudiera entrar, que no lo considero así, es en que sean delitos patrimoniales cometidos sin violencia a las personas. ¿Por qué no? Porque no solamente los delitos de corrupción afectan a intereses particulares, sino que afectan, como ya veíamos con anterioridad, a la colectividad, al interés público. Entonces creo que sí sería materia de discusión y análisis, incluso en cada caso particular que se puede llegar a verificar, si al lugar o no a que la autoridad jurisdiccional pueda hacer procedente un acuerdo reparatorio en tratándose en este tipo de hechos. No voy a abundar
en cada uno de los tipos penales. Sería, la verdad, un trabajo muy extenuante, muy exhaustivo, el que tendríamos que hacer todos, considerando incluso que por cada tipo penal puede haber alrededor de 7 verbos rectores en la comisión del delito, ¿sí? Quien pida, quien otorgue, quien solicite, Entonces, sí es un trabajo muy, muy exhaustivo, insisto. Lo nominamos el cohecho, bueno, tipo penal, ustedes lo conocen, la persona que ofrece al servidor público algún dinero, algún beneficio para hacer algo que le corresponda, ya sea legalmente hacer, ¿sí? Que sería el cohecho impropio, o que ilegalmente le ofrezca hacer, que es el propio, ¿sí? O bien el servidor público que pida algún beneficio económico o algún otro tipo de beneficio por hacer algo que esté dentro de sus facultades. Ejercicio ilícito de las funciones públicas, abandono de las funciones públicas, la coalición, el tráfico de influencia, la concusión, el peculado. Respecto de concusión, referir un poquito. Este tipo penal tiene doctrinariamente una equivalencia, cierto tipo de equivalencia, cierto tipo de semejanza con el cohecho. La distinción aquí es que a través de este delito de concusión, el servidor público es quien a modo de exigencia, de intimidación o de amenaza, solicita a la persona, al particular, ese beneficio económico o cualquier otro tipo de beneficio que se refiere en este tipo como emolumento, como renta, como impuesto, ¿sí? Entonces, esa sería la particularidad y sí se los quiero comentar porque no es muy común el establecimiento de este tipo, pero creo que, pues bueno, vamos a ir avanzando respecto de todos estos delitos. El peculado, ¿sí? Muchas veces se piensa que todo aquel servidor público que distrae bienes de la administración estatal o municipal o federal comete este tipo de delito. Sin embargo, aquí a través de esta tesis emitida por la primera sala, pues sí se establece de manera muy puntual que para que se dé este delito de peculado, el servidor público tuvo que tener bajo su resguardo, ¿sí? Bajo su administración, no simplemente como una posesión precaria, el bien que hubiere distraído. El enriquecimiento ilícito, pues bueno, sobre este delito comentar que ya la propia Constitución y el artículo 167 prevé, al igual que el ejercicio abusivo de funciones, la prisión preventiva oficiosa. No en todos los casos, habrá que atender al monto de lo que se haya obtenido por parte del funcionario para establecer si al lugar o no en esa prisión preventiva oficiosa. Y bueno, los demás delitos cometidos por servidores públicos en la procuración e impartición de justicia, deslealtad de empleo, cargo, comisión, que es aquel delito que se refería en cuanto a aquellas personas que vigilen, supervisen los movimientos de servidores públicos para afectar la administración, aquellas personas que tengan, que porten 3 o más teléfonos celulares o aparatos de este tipo que no justifiquen legalmente su tenencia. Por otro lado, el uso ilícito de atribuciones y facultades, la intimidación, y bueno, con ello terminaría esta exposición. Muchas gracias por su atención, muy amables. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, para el ponente, ¿es cuándo? Aprovechar. Gracias. En los casos, por ejemplo, supongamos que se aprueba el acuerdo reparatorio y es un ente público el que va a recibir esa reparación del daño. Actualmente estamos con la dificultad que es el chat
las personas que tendrían que recibir, pues hay que acreditar que tengan la personalidad, la cuenta la que se va a recibir, y también no es tan fácil que un ente público reciba, pero no hay ese concepto para recibirlo como reparación del daño. ¿Cómo se podría hacer eso? Indudablemente yo creo que sí es una cuestión que se tiene que subsanar a través de los propios sistemas. Este sistema de fiscalización tendría que dar respuesta a ello para que el recurso ingrese de manera legal. ¿Sí? Tengo varias preguntas. Ajá, también. Hablamos al principio de una conducta, cualquiera que sea. Iniciamos una conducta administrativa y a la vez también nos da un hecho con apariencia de delito. Entonces estamos hablando de 2 vías. Así es. Entiendo por lo que nos dice que no hay inhibición de una investigación y de otra, y eso estoy totalmente de acuerdo. Como para cerrar, para que nos pudieras decir, la sanción tiene un carácter distinto también una de otra, pero estamos hablando del mismo hecho. Exacto. Entonces, cerramos el tema diciendo que sería inconstitucional sancionar administrativamente y penalmente. Pues sí, conforme a esta última tesis que veíamos, sí sería inconstitucional, pero ¿hasta dónde sigue subsistiendo el primer criterio de la segunda sala de la Suprema Corte? Esperar, yo creo, sí, y yo estoy de acuerdo contigo. ¿Hasta dónde es válido imponer, o no imponer siquiera la sanción, llevar 2 procedimientos distintos respecto de un mismo hecho? Entonces, y más cuando básicamente pues las sanciones vendrían siendo las mismas, porque también en el Código Penal se establece como sanción, por ejemplo, la inhabilitación. ¿Sí? Otra pregunta que también me llama mucho la atención y es el tema del artículo 6º constitucional cuando hablamos de la ley de protección de datos personales, ¿no? Y hablabas un poquito del tema de la solicitud de la información y la obtención de esa información que contiene datos personales. A lo mejor cuando lo pides a la Comisión Nacional Bancaria estás siguiendo las reglas que te marca la autoridad. Pero vayamos a lo local, un tema muy sencillo, la obtención de información pública a través de la Secretaría de Finanzas con un simple oficio donde la policía le dice, oye, fulano dime si tiene esto, si tiene registro, y Finanzas sin nada lo da. Hasta donde entiendo, en materia administrativa quizás no habría tanto problema, pero la obtención de esa información en materia administrativa sería lícita o ilícita. Me queda claro que cuando llegue con nosotros en el litigio penal, vamos a buscar la ilicitud totalmente, claro, por la manera de la información, entendiendo que es un derecho humano. En materia administrativa, ¿cómo sería? Según la propia reforma del 109 establece esa facultad tanto para las autoridades investigadoras de responsabilidades administrativas como de hechos de corrupción. En mi criterio, sí están facultados, ¿sí? Incluso, déjame decirte que actualmente, más que la propia autoridad investigadora de carácter penal, por ejemplo, en el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, sí se establece la facultad para ellos para poder pedir información, ¿sí? Y a nosotros como ministerios públicos, el legislador federal todavía no baja la disposición del 109 al 69 del Código Fiscal. Bueno, no sé si alguien más tenga, si tengo otra pregunta, perdón. En cuanto a los acuerdos reparatorios, sí. Yo considero que en cualquier tipo de delito puede darse el acuerdo reparatorio, porque lo que te señala el código es que sean delitos patrimoniales cometidos sin violencia sobre las personas. Obviamente, entonces aquí estamos hablando de 2 víctimas. Se convertiría el Estado en víctima cuando cometes, por ejemplo, el 342, delitos cometidos por servidores públicos en la preparación y administración de justicia. Le pediste dinero, hiciste cualquier cosa a una persona, ¿no? Y bueno, mi intención como servidor público, independientemente de la sanción administrativa y todo lo que vaya a hacer, es recuperarle esos 10,000 pesos que le pedí. Claro. ¿Cuál sería la oposición del Estado para poder llevar a cabo ese acuerdo reparatorio? Estamos entonces dándole el carácter de víctima, en este caso. Considero que sí tendría, quizá no de víctima de manera tan contundente,
pero sí de parte ofendida, ¿sí? Al ser los recursos no atribuibles o no propios, ¿sí? De manera directa, insisto, pero sí como un ente administrador de esos recursos para que la propia sociedad haga, pues disfrute de ellos de manera correcta. Voy un poco empatado con lo que refieres, pero en lo particular, y lo dejo a su consideración, y bueno, a final de cuentas son criterios, hasta dónde podemos circunscribir un hecho de corrupción en un evento ilícito de carácter meramente patrimonial. Cuando el bien jurídico tutelado en uno es pues el propio patrimonio personal y en otro es la buena marcha de la administración pública. Es ahí donde a mí me hace un poquito de ruido y por eso me decanto por el criterio que expongo, pero estoy consciente también que el otro criterio tiene visos totalmente válidos. El caso es, por ejemplo, en ese sentido, si tú dices, bueno, el fin del procedimiento penal es que a la víctima se le repare el daño. Vamos a las máximas constitucionales. Sí, pero a la par, y entendiendo que el servidor público hizo mal, pero supongamos, es un ejemplo, a la par del procedimiento penal, lo separaron administrativamente de su función. Sí. ¿No estaríamos entonces inhibiendo la salida del procedimiento penal por una cuestión que ya administrativamente le están sancionando, aunque sea de carácter provisional? De acuerdo, no estoy de acuerdo contigo. Insisto, doy mi razón del por qué no estoy o presentaría, y también, bueno, aquí entiendan un poquito mi postura, estamos en lados distintos, sí, totalmente. Sí. Ustedes como defensa y nosotros como agentes fiscales. Entonces, pues bueno, serían los argumentos que se tendrían que esgrimir. Si estoy de acuerdo, a final de cuentas lo que importa es la reparación, ¿sí? La reparación, pero también no podemos, creo yo, soslayar que a virtud de esta reforma, si quieren ustedes con un grado no tan fuerte, pero se estableció un derecho penal del enemigo, ¿sí? En contra del servidor público que actúa mal. Entonces, pues bueno, sí hay como que hay una cuestión que habrá que someter a escrutinio, ¿no? Que poner en la balanza. Muchas gracias. ¿Alguien más? Maestro, comentaba usted al inicio de su exposición que para la investigación de un hecho con apariencia de delito por parte de la Fiscalía y corrupción, a cierto punto es necesaria la fiscalización por parte de los órganos, llámese Procuraduría o llámese Auditoría Superior, o en su caso, algún órgano de control interno. Quiero entender que es necesario el requisito de procedibilidad para que podamos echar a andar esa investigación. Mi pregunta surge por lo siguiente. En últimas fechas o en los últimos años se han venido apareciendo denuncias por instituciones no gubernamentales que tienen hasta cierto punto un punto de vista bastante político. Denuncian el hecho de la mala gestión en tal o cual dependencia. Mas, sin embargo, no existe un dictamen por la autoridad fiscalizadora. La pregunta ¿es necesario ese requisito de procedibilidad o inicia la investigación? No es necesario, y pido una disculpa si es que me hice entender así. A lo que me refería, y me permito aclarar, es que la ley le da la atribución a Auditoría y a Contraloría para que puedan acompañar, en este caso al Ministerio Público, en esa investigación. Es decir, a ver, ya te presenté la denuncia, no me puedes vedar el que yo intervenga, como por ejemplo se hace con un denunciante de un hecho de corrupción, ¿sí? Que no se le da mayor intervención, un denunciante particular, por ejemplo, ¿sí? Entonces aquí ya la propia ley establece esa atribución de la Auditoría Superior, por ejemplo, de ir acompañando al Ministerio Público. A ver, ¿qué te hace falta en tu investigación? ¿Cómo vas? Dime, Ministerio Público, ¿sí? Me hace falta, aquí está, ¿qué más?
oye, Ministerio Público, ya dale para adelante, ya judicializa, ¿sí? A ver, pues voy a decretar un ejercicio de la acción penal, te lo voy a recurrir y tiene legitimación para hacerlo, ¿sí? A eso es a lo que me quería referir, pero no, indudablemente no es un requisito de procedibilidad. Lo que sí, si me permiten denominarlo así, es un requisito, ¿sí? Que los órganos internos de control lleven debidamente sus procedimientos, ¿sí? Sus registros, para facilitar el trabajo, en este caso de la Fiscalía. Por ejemplo, ¿sí? En un hecho en donde se denuncia que una persona encargada de un área municipal sustrajo X cantidad de bienes, ¿sí? De la hacienda pública municipal, pero al momento de requerirles por el acta de entrega-recepción, en donde él recibió esos bienes, se nos informa que no hay tal acta de entrega-recepción. ¿Cómo le podemos hacer? ¿Se puede subsanar? Sí lo podemos subsanar, pero nos va a costar más tiempo y más trabajo. Habrá que localizar a las personas que trabajaban con él, que nos digan, oye, ¿te consta que esa televisión LG de tantas pulgadas estaba ahí cuando él era el director? Sí. ¿Te consta que la sustrajo? Sí. También con la cuestión de que pues las administraciones van cambiando y con ellas cambia el personal. Entonces ya es más difícil obtener resultados expeditos y certeros como uno quisiera, ¿sí? Entonces sí creo que sí es muy importante que los órganos internos de control tengan sus políticas para seguir los procedimientos de manera muy clara. Órgano interno de control que recibe una declaración incriminatoria de un funcionario y ello nos lo quiere aportar para llevarlo ante un juez, difícilmente. Y donde nada más tengamos la fortuna de que fue solo la declaración y no que esa declaración dio pauta a la obtención de más datos, en donde todo eso sea ilícito. Nos podemos quedar sin nada. Entonces yo creo que eso sí, pues es un punto en el que debemos poner mucha atención. Hablando de la Auditoría Superior del Estado y del órgano interno de control de los municipios, vimos que dentro de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, tanto como la general y la local, dice que la Auditoría Superior del Estado sería la encargada de revisar, de investigar las faltas no graves, perdón, las faltas graves. Pero en el caso del órgano interno de control, si ellos llegan a detectar, por derivado de una denuncia, llegan a detectar que existe una falta grave, la tendrían que llevar los órganos internos de control de investigación, o la tendrían que pasar a la Auditoría Superior del Estado para que lo lleven. Órganos internos de control y auditoría superior son órganos de investigación y substanciación. Ya la diferencia estriba, y lo vemos con nuestras áreas, en cuanto a la resolución. Las graves no lo resuelven ellos, sino el tribunal. Las no graves sí las pueden resolver ellos. ¿Investigación del órgano interno de control también? Sí, sí, eso sí. Yo decía porque decía en la Ley General que se debe encargar a más la Auditoría Superior del Estado. Entonces, ellos llevarían sus procedimientos y Yo estimo que sí. Y es ahí. Sí, si se da cuenta que es grave, pues bueno, ya para la resolución del tribunal. ¿Hay más? Muchas gracias, Muy claro. muy amables. Gracias a todos y agradecerle al maestro Felipe la participación. Por aquí los estamos esperando. Es el próximo jueves, el próximo jueves con la magistrada María Eugenia. Y luego de ahí seguimos martes 17. Por ahí les estamos pasando la información. Va a haber una pequeña modificación. Tiene el tema de ya defensa de manera muy directa con un defensor público de Guanajuato. Entonces, por aquí los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Todos los que están en línea también, muchísimas gracias. Y de parte de la Defensoría, por Muchas gracias. su reconocimiento y agradecimiento, Felipe. Muchas gracias, muy amable.